Bueno, buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Estamos acá inaugurando las primeras jornadas de diseño y sociedad acá en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, lo cual nos llena de alegría por el poder reencontrarnos después de tanto tiempo, pandemia mediante. La verdad es que se veía lejano el horizonte, pero bueno, pudimos organizarnos, pudimos hacer todo para hoy estar acá, combinando presencialidad, porque la característica como de estas jornadas es la combinación de esta modalidad híbrida, ¿no? Combinando un poco de presencialidad y también abrir a quienes no pudieran venir al instituto vía virtualidad y también transmitir a través del canal. Bueno, todo un montón de cosas que había, un engranaje que había que juntar y organizar, pero bueno, acá el instituto y los recursos y demás lo permitieron, así que bueno, esperemos que todo fluya y todo vaya súper en el día de hoy y de mañana, que van a ser estas jornadas. Bueno, vamos a darle la palabra al director del instituto, al doctor Martín Unzué. Después vamos a presentar a la doctora Verónica de Valle, al magíster Matías Romani, que nos acompañan como investigadores del área de cultura y bueno, vinculados también desde sus áreas al diseño. Y bueno, cuando quieras, Martín. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Eugenia. Es un gusto para mí darles la bienvenida virtual y presencial al Instituto de Investigaciones Gino Germani, donde vamos a compartir durante estos próximos 2 días las primeras jornadas de diseño y sociedad. Para nosotros, bueno, es una alegría nuevamente y un orgullo que podamos avanzar en esta interdisciplinariedad tan necesaria, porque los cruces entre las ciencias sociales y los diversos campos del diseño son múltiples y basta darle una recorrida al programa de estos 2 días para tener una idea de las diversas perspectivas desde las que se puede abordar el tema y cómo lo hacen, bueno, un gran número de colegas de diversas instituciones que van a estar a lo largo del día de hoy y el día de mañana, diversas universidades nacionales, organismos científicos, alguna gente también de otras latitudes, porque la virtualidad nos ha permitido ampliar las fronteras y eso también es muy bueno. Así que, bueno, deseo que sean unas jornadas productivas como el programa anuncia, de mucho intercambio y que sirvan, ¿no?, para fortalecer este campo de conocimientos que para el instituto es una tarea pendiente y que hoy empieza a cumplirse. Así que en ese sentido, mi agradecimiento a las organizadoras y adelante con estas 2 jornadas en las que seguramente nos veremos así virtual y presencialmente. Bueno, muchas gracias y bienvenidas y bienvenidos a todos. Muchas gracias. Bueno, acá está al lado mío, presencialmente. Presencial y virtualmente. Verónica, la doctora Verónica de Valle, una referente en el campo de los estudios del diseño, así que un placer tenerte acá, la verdad, así que bueno, te invitamos a... Sí, bueno, yo voy a tratar de ser breve y dar espacio sobre todo a María Eugenia y la inauguración de estas jornadas. A mí me resulta la verdad que me entusiasma muchísimo este espacio. Cuando Eugenia me comentó la posibilidad de hacer las jornadas el año pasado, parecía como una idea remota, muy madurada, pero con un enorme interrogante respecto de si se iban a poder hacer, si, digamos, si la virtualidad, qué iba a pasar, si iba a estar abierto, si no iba a estar abierto. Lo que realmente me sorprendió y realmente me puso muy feliz es el nivel de convocatoria y el equilibrio que hay entre distintos tipos de perspectivas y de estudios. Digo,
no son jornadas que se caractericen por el programa por tener una presencia masiva de una disciplina más que otra, sino que hay un equilibrio muy saludable y yo creo que sin proponérselo han hecho honor al nombre de esta combinación entre diseño y sociedad y han recuperado esa doble dimensión de lo social, ¿no? El diseño como práctica social y también el diseño como una política pública orientada a lo social. Y creo que en este sentido es como muy interesante. A veces esa doble dimensión de lo social a veces estuvo en disputa, ¿no? A veces fue visto como que si no tenía contenido social no era diseño, o si no se considera el diseño como una práctica social no era diseño. Y en realidad a mí me parece muy interesante que se haya repuesto esa doble circulación del concepto de diseño y esa puesta en interrogación del concepto de sociedad, porque es cierto que desde el ámbito de las ciencias sociales, todo el nivel de las prácticas materiales, visuales y el entorno humano, por llamarlo de una manera muy amplia, ha sido muchas veces desatendido, ¿no? O sea, ha sido desatendido y es absolutamente claro el nivel en el cual ahí se cruzan lecturas políticas, sociales, ideológicas, que a veces parecen descubrirse en las últimas décadas, ¿no? Como que eso quedó relegado a otro tipo digamos, de indicadores de registros sociales. Y a mí lo que estoy viendo en el programa me parece muy alentador, me entusiasma muchísimo esta doble línea de abordaje de la relación entre diseño y sociedad. Y también me entusiasma mucho, que eso creo que tiene que ver con la posibilidad de la virtualidad, el carácter federal que tienen estas jornadas. O sea, son jornadas que traen casos de muchos lugares del país. Y eso también es un nivel de apertura interesantísima porque en esa diversidad también están los desafíos que tenemos que, digamos, como investigadores, como académicos y también como gestores de políticas públicas. O sea, esa diversidad a la que nos tenemos que enfrentar cuando hablamos de economías regionales, cuando hablamos de proyectos educativos, cuando hablamos de innovación social. O sea, es esa diversidad que a veces es muy grande, el espectro es muy grande. Entonces, me parece que como una primera puesta a punto, un primer nivel de diálogo, es muy prometedor este espacio. Y bueno, Eugenia, felicitarte a vos y a todo tu equipo UBASID por haber iniciado esta línea de trabajo y la generosidad en la convocatoria, ¿no? O sea, me parece fantástico. Nada más. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides y no tengo más para decir. Muchísimas gracias, Vero. Por favor. Muchísimas gracias por tus palabras. Eh, bueno, agradecidísimas los dos también acá desde el equipo. Matías, sí, estás. Estoy por acá, ¿Cómo sí. sos? Bueno, porque antes te veíamos, ahora no, pero Bueno, es raro, yo también creo que las estoy mirando a ustedes y atrás está como la pantalla y veo que no aparece mi imagen, pero sí aparezco en mi imagen acá, entonces es medio extraño. ¿Ustedes me están viendo en este momento? no, No, pero te escuchamos perfecto. sí, se te escucha bien y Bien. Bueno, no sé, entonces, debe ser por alguna cuestión en particular, no hay ningún problema entonces, ¿no? Hablo directamente. Sí, se me escucha bien. sí. Bueno, hago propias en ese sentido las palabras de Verónica, las palabras de Martín. Me parece que antes que nada es una cuestión sumamente interesante contar con estas primeras jornadas de diseño y sociedad. ¿Sí? Es algo, me parece que es algo que estaba faltando dentro de la academia en la Argentina y también dentro del campo, ¿sí? De los estudios sobre el diseño. Y me parece que, bueno, aprovechar estos espacios, ¿no? También felicitarte en ese sentido, Eugenia, por la convocatoria, porque también mirando el programa uno puede dar cuenta de la variedad, de la heterogeneidad, de la riqueza, de la multiplicidad de perspectivas, de lecturas, etcétera, que son sumamente necesarias, ¿no? Como para fortalecer un campo de estudios y líneas de trabajo que evidentemente que quizás hoy en día son mucho más visibles que antes, pero que bueno, que les ha correspondido fundamentalmente a ustedes como pioneras en ese sentido de dar este puntapié inicial. Así que, bueno, más que nada, digamos, quiero comenzar con eso, ¿no? Con agradecer con la posibilidad de abrir un evento tan importante, ¿sí? Y fundamentalmente esto, ¿no? Un evento tan necesario también para
el programa de investigación que tiene el Instituto Gino Germani. Un poco para la presentación de las jornadas, quería como trabajar fundamentalmente estas dos cuestiones, ¿no?, que aparecen en el título, ¿no? Las primeras jornadas de diseño y sociedad aparece como desafíos y perspectivas. Y de alguna manera me puse a pensar acerca de cuáles son los desafíos y cuáles son las perspectivas vinculadas con el diseño y con la sociedad. Y en este punto me parece fundamental como resaltar la idea de que el diseño, si en el amplio sentido de la palabra, es un elemento constitutivo, necesario e indispensable para la sociología de la cultura y para los estudios culturales, ¿sí? Me parece que en gran medida, ¿sí?, todos aquellos que trabajamos con problemáticas de la cultura, de alguna u otra manera, estamos vinculados de forma más directa o más indirecta con respecto a problemáticas asociadas con el diseño. Y en ese sentido hay, podríamos decir, como algunas perspectivas. ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Hay algunas perspectivas que me gustaría como retomar. En primer lugar, hay una extensa línea de trabajo, ¿sí?, donde el diseño tiene un protagonismo, podríamos decir, excluyente, donde se plantea fundamentalmente una caracterización del nuevo capitalismo, ¿no? Uno podría encontrar eh, un aspecto esencial vinculado con el clima de época, donde, por ejemplo, se pone el acento en el análisis de la forma sensible o material de las mercancías. No por casualidad, representantes de la sociología actual han incorporado la dimensión del diseño para el análisis de para el análisis de la sociedad contemporánea. Pienso, por ejemplo, en Scott Lash y John Urry en Economías de Signos y Espacios, donde se introduce, por ejemplo, la idea de los bienes ricos en información y en diseño, ¿sí? A los bienes ricos en información se los llama bienes postindustriales, a los bienes ricos en diseño se los llama bienes posmodernos, o los últimos trabajos, por ejemplo, de Luc Boltanski sobre la economía del enriquecimiento, o incluso también dentro de la sociología francesa, a Lipovetsky, con el concepto de estetización del mundo en la era del capitalismo artístico. Es decir, hay una tendencia donde el diseño tiene un protagonismo excluyente y que tiene que ver con la crítica, ¿sí?, a la cultura y a la sociedad contemporánea. Pero también existe otra perspectiva, ¿sí?, como la segunda perspectiva y la segunda línea de trabajo y de investigación, que tiene que ver fundamentalmente con lo que sería una sociología del diseño, o lo que podríamos denominar los estudios sociales sobre el diseño, en el sentido de un análisis institucional vinculado a la constitución de un espacio de prácticas que logran o que alcanzan a constituirse en un campo. Obviamente, esa línea de trabajo tiene una fuerte impronta, por ejemplo, del análisis de Pierre Bourdieu y de las investigaciones más bien pioneras y fundacionales, ¿sí?, como la de Verónica de Valle, ¿sí?, sobre diseño gráfico, y también la de Eugenia sobre el diseño industrial y sobre la profesionalización de la carrera de diseño, ¿sí? Y en algún punto uno encuentra como en esa línea de trabajo, básicamente, de alguna manera, cómo se articulan las distintas formas de saber, las prácticas profesionalizantes y cómo se va configurando efectivamente el mundo del diseño, ¿sí? En algún punto uno podría englobar dentro de esa perspectiva lo que podríamos definir como una sociología del diseño y una sociología de los diseñadores. En ese sentido uno podría como englobar estas dos grandes perspectivas. Sin embargo, también me parece que es necesario tomar y considerar algunos desafíos. Yo diría que existe una tercera línea todavía bastante inexplorada, al menos en América Latina, y que me parece que puede resultar sumamente fructífera para futuras investigaciones, y tiene que ver con una mirada centrada más bien en la cultura material. ¿Qué entendemos por cultura material? Bueno, la idea simmeliana de la cultura material, es decir, de George Simmel, implica un programa de investigación que se basa en una orientación hacia las cosas. Simmel fue el pionero en pensar que el crecimiento y la complejidad de la vida moderna derivaban en un crecimiento de la cultura objetiva y subjetiva. Primero, uno podría decir en un sentido dialéctico, ¿sí?, en donde cultura objetiva y cultura subjetiva crecen de alguna manera implicándose mutuamente, hasta derivar, quizás en los momentos donde más se produce la expansión del capitalismo, en una lectura más bien trágica asociada con el crecimiento de la cultura objetiva y de alguna manera una tragedia asociada a la cultura con el predominio de las cosas sobre fundamentalmente el reconocimiento y la participación humana.
Esa lectura, uno podría decir, de la cultura objetiva y de la cultura material, fue recuperada en los años 80 desde la antropología, básicamente en la obra de Appadurai, en Miller, en Kopytov, etcétera, que empezaron a poner el eje de la discusión en los objetos de la cultura material. ¿Qué representa entonces ese desafío, esa nueva tendencia todavía inexplorada? Bueno, algunos elementos que para mí pueden ser sumamente interesantes para repensar el diseño, ¿no? Por un lado, un desplazamiento de las mentalidades a las materialidades, ¿sí? De lo mental a lo material, en el sentido de que ya no importan tanto las representaciones y los imaginarios en términos discursivos, sino cómo esas representaciones y esos imaginarios se plasman materialmente. Es decir, cómo las representaciones y los imaginarios encuentran una forma de materialización. Por lo tanto, me parece que uno de los elementos y uno de los desafíos que tiene, evidentemente, los estudios vinculados con el diseño, tiene que ver con ese desplazamiento, ¿no? De las mentalidades a las materialidades. Y en segundo lugar, una idea que también se encuentra en Lasch y en Lurie sobre los objetos móviles y sobre las formas tecnológicas de la vida, en donde de alguna manera hay una búsqueda para evitar la reducción de la realidad social a signos. ¿Sí? Me parece que uno de los elementos más fructíferos y más alentadores que tienen los estudios sobre el diseño tiene que ver también en algún punto con cierto declive o cierto ocaso de esa perspectiva que buscaba permanentemente reducir la realidad social a signos, ¿sí? En el sentido de una semiologización total de la existencia. En la medida en que, en algún punto, lo que plantea la cultura material es que no solo interpretamos las cosas, sino que también las usamos. Por lo tanto, ese giro praxiológico, ¿sí?, que comienza a atravesar las ciencias sociales, implica un corte radical con respecto a esa imagen de dictadura de los signos de Baudrillard y compañía, ¿sí?, que de alguna manera estaba presente fundamentalmente en la perspectiva posmoderna. Ahora bien, ¿por qué me parece que eso resulta significativo? Bueno, porque me parece que esa idea vinculada con el diseño, es decir, ese giro hacia la cultura material necesario fundamentalmente en los estudios sobre el diseño, produciría algo similar a lo que Daniel Miller denomina la humildad de las cosas, ¿sí? Miller, en un texto, allá por los años 80, define este concepto de la humildad de las cosas para referir al concepto de cultura material. Y dice esta idea, en algún punto: las cosas son importantes no porque constituyen nuestro principio y fin de nuestras prácticas o porque sean de alguna manera la base material en la que nosotros actuamos, sino porque en algún punto las cosas permanecen permanentemente de forma invisible. Es decir, hay una suerte de invisibilidad de las cosas. Me parece entonces que se podría de alguna manera hacer la misma analogía con respecto al diseño. Hay que estudiar el diseño no porque resulta evidente en virtud de la enorme cantidad de mercancías y enorme cantidad de prácticas asociadas con el diseño, sino fundamentalmente porque tomamos el diseño como algo dado. El diseño se constituye fundamentalmente en un elemento que hoy en día se percibe como natural. Entonces, me parece que uno de los grandes desafíos que tienen en algún punto los estudios sobre el diseño y que me parece que está presente un poco en el programa de este encuentro, tiene que ver con esto, ¿no? Con pensar la humildad del diseño en el sentido de Miller. ¿En qué sentido es la humildad del diseño? El diseño es importante en la medida en que nosotros no percibimos al diseño como algo que está, como algo que es inherente, como algo que forma parte de nuestra vida cotidiana. Así que, bueno, felicitaciones por este encuentro, felicitaciones evidentemente por la propuesta y bueno, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Matías. Bueno, la verdad, un placer escucharte, un placer escucharla a Verónica también. Bueno, muy, bueno, siempre como muy agradecida con sus palabras. Un poco para comentarles como el surgimiento de estas jornadas. Bueno, hace unos años que presentamos el proyecto a agencia para bueno, ver si podíamos contar con un subsidio para organizar. La idea era en pandemia, digamos, se nos ocurrió pensar alguna especie de encuentro
digamos, todo ese nuevo tiempo que se estaba gestando, de alguna manera también iba a resonar en los consumos, en las prácticas y por supuesto también en los diseños y en la forma de generar y en las nuevas formas, ¿no? de hacer diseño. Entonces, la idea empezó como por ahí volver a la presencialidad y en algún momento encontrarnos para justamente hablar o repensar estas nuevas formas que iba a adquirir el diseño en este nuevo espacio, en este nuevo tiempo que se daba con la pandemia. Y la idea era, bueno, un encuentro pequeño, dijimos, bueno, una tarde, encontrarnos en el instituto. Y bueno, la verdad es que cuando presentamos la propuesta y convocamos y las ponencias que recibimos y demás, fue como, bueno, una alegría porque vinieron ponencias de un montón de instituciones, de equipos de investigación de diferentes, bueno, provincias y la verdad es que en ese sentido felices porque también la idea del grupo en su momento cuando lo creamos fue generar red, generar digamos, articulación con otros centros, con otros espacios, con otros equipos que estuvieran también, con otros investigadores e investigadoras que estuvieran también estudiando estos temas y encontrarnos para poder discutir y debatir, ¿no? sobre estas cuestiones. Entonces, hoy que se plasme esto en estos 2 días y con digamos, jornada intensa, la verdad es que, bueno, nada, muy felices y también con las palabras que acaban de decir. Bueno, la verdad es que es todo súper, muy celebrable, no sé si sería la palabra, pero bueno, felices por la vuelta poco a poco a la presencialidad, por poder estar después de tanto tiempo en el instituto haciendo esto que bueno, tanto nos alegra, ¿no? Porque el camino de la investigación a veces es un poco solitario, pero estos espacios hacen bueno, uno se enriquezca y se nutra y se nutran las miradas y los intercambios. Y bueno, así que nada, a seguir produciendo, a seguir dialogando, a seguir generando. Y también un poco la idea de hacer esto acá, también en la facultad, en el Instituto de Investigaciones de las Facultades Sociales, era bueno, siempre como que yo tenía la idea de traer o empezar a generar espacios de diálogo en relación al diseño por fuera de las facultades de diseño, ¿no? Es como que los lugares legitimados para hablar de diseño, bueno, como hay otros espacios también y lo que pasa con estos nuevos tiempos es que el diseño está generando una apertura a múltiples formas, a múltiples prácticas, y eso también creo que trasciende los espacios físicos, los territorios, creo que va conquistando, el diseño va conquistando nuevos territorios, y yo creo que esto también tiene que ver resuena un poco con eso, o sea, que hoy estemos hablando, y hoy, mañana estemos hablando y planteando y revisando y revisionando el diseño, creo que también hace o nos hace pensar un poco en estas nuevas conquistas o nuevas aperturas que hay en relación a la disciplina y a la práctica. Otra cosa que me parece a mí como súper valiosa y celebrable, sí vale el término, yo creo que sí, pero me parece que esto de la apertura y sobre todo que tengan lugar en el Instituto de Investigaciones, creo que es como las primeras jornadas, ¿no? de diseño en donde full, abocado a planteos en relación a la disciplina y digamos con tanta temática diversa, ¿no? Porque no es una rama específica, sino, bueno, atravesar o que se crucen los diferentes diseños y estos puentes que se tienden con lo social, con la sociología, desde miradas sociales, desde diseñadores, diseñadoras, desde, digamos, miradas no solo desde el diseño, sino también de cientistas sociales y demás. Bueno, todos esos cruces me parecen como que se puedan dar, eso también como remite a esta apertura que también está atravesando el diseño hoy en día. Así que bueno, agradecerles. Yo Sí, quería decir una sola cosa, claro. dos puntos. Uno, de alguna manera me lo hizo notar Matías, hizo interesantísima, digamos, descripción del campo de los estudios sociales desde, Muy digamos, una interesante. perspectiva más vinculada a la sociología o a los estudios culturales. El primero tiene que ver con el hecho de este reconocimiento de que hay una larguísima tradición en el pensamiento social respecto de la cultura material y de los objetos, digo, ¿no? Desde Simmel, como bien señalaba Matías, hasta también, qué sé yo, Marcel Mauss, ¿no? O sea, el hecho de definir estas prácticas de intercambio como
digamos, práctica, como un hecho social total, tiene que ver con o Zimmer pensando, por ejemplo, en la moda, tiene que ver con un muy temprano, un agudo registro desde la base del pensamiento social de qué implica esto que en un punto fue después desatendido, ¿no? Esta idea del entorno, qué pasa en el espacio social, en el espacio que es espacial, ¿sí? Y que, bueno, estudió, digamos, todos los avances de la geografía crítica, etcétera, después pusieron en juego, entre otros estudios. El segundo punto, que es más vinculado a mi propia historia, pero no por hablar de mí, sino como una especie de registro de qué pasa, o sea, un señalamiento, ¿no? Cuando yo hace muchos años, y lo digo como una persona ya grande, inicié los estudios en diseño, realmente era como un trabajo esotérico, era como si alguien que tenía garantizado un camino en las ciencias sociales se le ocurriera postularse a la NASA, o sea, era, pero ¿qué te pasó? O sea, ¿qué se te cruzó en la cabeza como para irte a un lugar que, digamos, que no tiene tradición de pensamiento social en diseño? Y la verdad es que me fui y no volví más, o sea, volví, bueno, para las jornadas de Germania eventualmente, pero no participo activamente como una investigadora de un instituto de ciencias sociales, sino que mi trabajo, mi vida académica, mi vida como investigadora está directamente anclado en las facultades del proyecto. Y para mí fue una enorme enseñanza, pero lo que quiero decir y a lo que quiero ir es no a mi caso particular, sino que pasaron de eso más de 20, 25 años. Y esos son un poco los plazos de que tienen que ver con el desarrollo de un campo de investigación. O sea, hay una temporalidad en los estudios que no es la temporalidad de algunas agendas. Y para eso hace falta financiamiento y políticas públicas en educación, en ciencia y en tecnología. Sin ese desarrollo no hubiera sido posible. Así como digo, esto está financiado por el FONSIT, digamos, está el espacio del CONICET, el Instituto Gino Germani, de los proyectos SUBACIT, de las distintas universidades públicas, o sea, todos esos son los actores intervinientes en la posibilidad concreta de realizar estas jornadas. Eso no se hubiera podido dar si no hubiera habido como un esfuerzo sostenido por parte del Estado, por parte de las universidades, de los institutos de investigación, en querer apostar a proyectos que de golpe parecen realmente extraños, esotéricos, inviables o lo que fuera. Y bueno, hoy nos encontramos con un programa con el nivel de densidad, de riqueza, de promesa que tiene el programa de diseño y sociedad de las primeras jornadas. Simplemente notar eso porque me parece que es importante, o sea, sobre todo cuando se piensa en financiar políticas de ciencia y técnica y de investigación. Nada más. Buenísimo, muy interesante eso, y daría para otra, para una mesa aparte, ¿no? Porque es tal cual. Bueno, quizá algo de eso se va a retomar en la mesa de políticas públicas en la jornada del jueves 31. Bueno, agradecerles, Matías, bueno, a Martín, el director del instituto, Verónica, que está aquí al lado, agradecerles por acompañarnos, por estar, por aceptar la invitación, siempre con tanta generosidad y bueno, súper admirable todos sus trabajos y todo, por eso nos sentimos honrados que estén acá. Muy honradas. Bueno, invitamos a todos, todas, todes a participar, a comentar. Esto se transmite por el canal de YouTube del Instituto. Va a quedar, por supuesto, grabado. Lo pueden ver hoy, mañana, pasado, cuando quieran. Y la verdad es que, bueno, volvemos a reiterar nuestra enorme alegría de poder hacer real, de estar acá compartiendo este espacio y aperturando estas jornadas.